En el momento que disponemos de disfrutar de una buena serie o película animada, el doblaje de esta juega un papel muy importante, pues es lo que hace que el producto extranjero sea bien recibido en nuestro país, sea cual sea, porque sin importar que dicha animación sea espectacular, si la adaptación a nuestro idioma no es lo suficientemente buena, esta terminará por arruinar el producto y no tendrá buen recibimiento. De igual manera existen muchas series que con el tiempo fueron perdiendo relevancia en algunos lugares del mundo, haciendo que todos se olviden de esta y la mayoría de su material se encuentre perdido. Y también están aquellos que deciden ocultar este tipo de obras para que no estén al ojo público, posiblemente por ser malas. Esto usualmente pasa en algunos lugares del mundo y convierten obras en auténtica lost media. Pero como dijimos, esto en algunos lugares, así que considerarlo lost media no sería lo correcto, debido a que en más países el material está. Sí, el material, pero no el doblaje, ya que estos solo se limitan a transmitir solo sus versiones, sin importar la de los demás. Es por eso que nos resultó echarle un ojo a algunos casos de esta lost media del doblaje que nos pudimos encontrar en la red. Sin más relleno que meter, comencemos con este video. Zero, el dragón mágico. Todos conocemos de sobra la trayectoria historia de Dragon Ball y sobre todo la mayoría ya sabe un poco toda esta polémica sobre su doblaje latino, el cual fue completamente despreciable en un inicio, pues no era para nada fiel a la serie en japonés. Tanto los nombres como los diálogos fueron fuertemente cambiados, pero esto tiene una explicación de por qué sucedió esto, y todo se remonta a una traducción hecha para el público angloparlante. Así es, nuestra primera versión del clásico Dragon Ball era una traducción del doblaje en inglés. Este fue traído a Latinoamérica por Bandai, quien costó los gastos de doblaje de una película, la cual resultaba ser un compilado de escenas de 2 películas originales de Dragon Ball y 60 episodios. Esto vino de la mano del director del doblaje, Rafael Rivera, quien hizo todo esto respetando la versión en inglés, y cuando Bandai volvió a contactar con este sujeto para poder regrabar los episodios de la serie, este se negó ya que el trabajo estaba hecho y no se les volvería a pagar por esto. Así que se buscó otra casa de doblaje para poder realizar dicha adaptación, la cual fue la misma encargada de doblar todos los episodios hasta los de Dragon Ball GT, pero realmente todo este doblaje se encontraba en la red y todos podíamos disfrutar de él, o tal vez no tanto, por lo mismo de que era malo, pero sencillamente este doblaje se perdió por un descuido de quienes se supone lo estaban resguardando. Los episodios junto con la película, los openings y endings se encontraban en una página de Facebook, donde la comunidad se dedicó a rescatar por mucho tiempo dicho material, pero que en un error Facebook tiraría dicha página donde estaba todo lo referente a este, perdiendo por completo nuevamente todo, pues nadie se había dado la tarea de resguardarlo en otro sitio o en sus propias computadoras. Es así como podemos ver que el esfuerzo por mantener este material de un momento a otro se fue completamente y dejó a muchos con las ganas de verlo. Actualmente se está volviendo a recuperar dicho material y de alguna manera mucho de este se ha logrado recuperar, pero eso no le quita el hecho de que algunos capítulos estén perdidos completamente. Solo queda esperar al poder de la comunidad de la Lost Media y sus capacidades para volver a tener dicho material entre nuestras manos. Intentaste caerme por la espalda, ¿eh? No sé qué tipo de monstruo eres, pero sal de tu concha. Los Simpson, doblaje extranjero. El caso de la serie amarilla es bastante curioso. En todo el continente americano es sumamente popular, desde Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y ni se diga Argentina. Todos conocemos a la familia Simpson y sus voces tan características. Sin embargo, algo raro pasa cuando buscamos la serie fuera de nuestra región. España tiene uno de los peores adaptaciones, sin embargo se puede encontrar con relativa facilidad, y el hecho de que la mayoría del internet se burle del mismo hace que haya un gran interés por conservar este material. Pero pasa todo lo contrario con otras regiones del mundo. Se sabe de por lo menos 8 doblajes que se hicieron, pero actualmente se encuentran perdidos o parcialmente encontrados en algunos fragmentos. El primero de ellos es el chino. Se desconoce mucho de su emisión y desde cuándo fue que se comenzó con el proyecto. Sin embargo, sí se sabe cuándo fue que se comenzó a restringir los episodios y a censurar la serie. Cerca del 2006, el gobierno chino comenzó con esta nueva propuesta de darle más atención a las producciones nacionales e ir removiendo poco a poco las extranjeras. Esto dio a pie a que muchos de los episodios que se habían doblado para el país se enlataran y se fueran dosificando a lo largo de los años, y se desconoce exactamente cuántos episodios fueron los que nunca llegaron a ver la luz. Actualmente Disney llegó a un acuerdo y se sigue doblando la serie desde las temporadas más actuales. En Hungría pasó algo curioso. La serie fue traída en 1998 gracias a una cadena de televisión nacional llamada TV3. La misma se encargó de su doblaje y se desconoce hasta qué temporada fue doblada. El punto es que en el año 2000 la misma cerró y los derechos de transmisión se pasaron a otra cadena. Y aquí empieza una trayectoria donde la serie fue a parar a por lo menos 4 cadenas más. No fue hasta que Fox entró al país con su versión húngara y serializada
realizó el doblaje desde la temporada 25, pero todo material de antes de 2014 está perdido. Japón también es uno de los dignos de mención, pues a comienzos de la década de los 2000, con el auge de la cultura otaku en internet, se comenzaron a popularizar varios clips de Los Simpson hablando en japonés. Resulta que la serie fue doblada en 1992 hasta la temporada 12 en 2002. Después de esto, se siguieron emitiendo las siguientes temporadas pero con subtítulos, y actualmente sí que se encuentran doblando las nuevas para Disney Plus. Lo curioso es que toda la etapa clásica se encuentra perdida. Así podremos seguir con Corea del Sur, Sudáfrica, India, Suecia y otros más. Como dijimos, es un caso de mención, ya que uno pensaría que al tratarse de una de las series más importantes de los últimos tiempos, se tendrá la consideración como para guardar el contenido referente a la misma, pero al parecer no es así. Doraemon, el gato cósmico. En el caso de Doraemon le traemos dos situaciones distintas respecto a su doblaje, pues para empezar tenemos que mencionar aquel doblaje en castellano que se encuentra parcialmente encontrado. Esto se refiere a algunos clips, episodios o fragmentos de audio respecto a la serie. Han visto la luz, pero en sí todo el material está completamente desaparecido. Y este es todo un lema, pues nuevamente estamos hablando del primer doblaje, el cual fue hecho por unos barcelones. El doblaje se lo debemos a Sony Graf, estudio el cual también se encargó de realizar la versión para catalán. Todo esto entre los años 90, porque como algunos residentes del país sabrán, la serie en sí llegó en el año 2001, siendo doblado por Mar Digital, y este es el doblaje que se mantuvo y transmitió por mucho más tiempo en el país. Es por eso que la primera versión pasó sin pena ni gloria, y nadie quiso preservar para nada dicho material. En sí el doblaje inició en 1993, se doblaron 385 episodios que en un principio consistieron de 3 segmentos en su orden correcto. Desde el episodio 14 los segmentos comenzaron a estar fuera de orden, y desde el episodio 179 solo consistieron de 2 segmentos. Este orden también fue usado para el doblaje en catalán, estrenado más de 4 meses después. El doblaje no trae censura, incluso cuando se dio en canales infantiles. El doblaje realizó algunos cambios en el nombre de los personajes, como Doraemon, siendo pronunciado Doraemon, o Gian como Gian. El redoblaje mantuvo varios de estos errores, con la excepción de Gian, el cual fue nombrado a Gigante. También se utilizaron instrumentales completamente distintos para el opening y ending, por lo que este doblaje es como todo un anime distinto hacia el original. Respecto a su disponibilidad en la actualidad, varios episodios se han encontrado en cintas VHS que se han subido a internet. Un ejemplo muy conocido es un recopilatorio de 18 segmentos hallados en 2018, grabados entre 2000 y 2001. Algunos capítulos también se pueden encontrar en cuentas de Facebook portuguesas. El otro caso que engloba a este tan peculiar gato azul es respecto a la primera vez que se quiso traer a Latinoamérica a Doraemon, pues este vería la luz en el año 1980 con el estreno de una de sus películas, la cual desde el nombre se vería que el doblaje no estaba para nada bien adaptado. Esta tenía como título Robotín, Pepito y el dinosaurio. Esta pésima adaptación, no por más extraño que suene, funcionó para poder seguir trayendo su material. Este doblaje en sí lo debemos al ya desaparecido estudio Sisa Oruga. Este doblaje recordado por la infame adaptación o españolización que se le dio a los nombres de los personajes, el cual se cree que está posiblemente basado en el doblaje italiano de la serie original. En el mejor de los ejemplos, Doraemon fue nombrado como Robotín y Nobita como Pepito, y al dinosaurio pues se lo sacaron de los webs. Esta película fue estrenada en cines mexicanos alrededor de 1986. Se transmitió por el canal 2 de las Estrellas y por Canal 9 los 80s y 90s. La película al parecer no se transmitió fuera de México y se desconoce si fue distribuida en formato casero como VHS. Al parecer esta se siguió emitiendo con normalidad hasta el 31 de diciembre de 2005, presumiblemente. Actualmente no se encuentra ningún material de este doblaje y su paradero es desconocido, pues no se conoce de alguien que la haya grabado en su momento o la conserve hoy en día. Hokuto no Ken. Es curioso ver cómo nuestra región tuvo que esperar décadas hasta la llegada del internet para poder disfrutar de aquellos animes clásicos que marcaron el rumbo de esa industria y que muchos hubieran amado ver un doblaje en su momento. Hokuto no Ken es de esos pilares por los cuales el shonen actual existe y sin embargo nunca se le dio una relevancia en nuestras tierras, o al menos eso creíamos. Allá por el año 2010 un canal llamado Mosca con Lentes Clásicos subiría un fragmento del primer episodio del anime, siendo la clásica escena de Ciro, ya eres hombre muerto. ¿Qué?
Uno de los momentos que más impactó a los usuarios de esa época, pues la información sobre la existencia de un doblaje de Hokuto no Ken era nula. Nadie sabía que existía algo así, y si bien muchos comenzaron a teorizar sobre que se trataba de un montaje, la calidad del audio y algunos detalles a la actuación dieron a notar que se trataba de un trabajo hecho con un equipo analógico, o sea, en un periodo de tiempo antes de los 2000. Progresivamente en internet se fueron subiendo más clips de la serie, y por lo que se sabe, la misma fue doblada en Colombia gracias a un acento marcado que tenía las voces y que era característico de algunas casas de doblaje en décadas pasadas. Según fue traducida por la misma empresa que doblaría animes como Samurai X, pues algunos actores como Vilma Vera o Armando Duque hacen aparición interpretando algunos personajes. Se desconoce el total de episodios doblados, pues la poca información recabada estos años indica que solo se habrán transmitido 34 episodios, ya que tomaron la versión estadounidense de Animasai, la cual solo tenía estos episodios, pero en internet hay usuarios que afirman que vieron la serie completa en su momento, también de personas de otros países como México o Chile que afirman haber visto esta adaptación. Hasta la fecha han habido algunos usuarios que afirman tener la serie en su posición gracias a cintas VHS, pues esto también fue otro tema, ya que por aquellos años hubo una decomisación importante en Colombia a videos de Betamax y VHS que no cumplieran con ciertas normas, y siendo presumiblemente Hokuto no Ken de estos videos. Por eso es que nunca se tuvo un registro de este anime, y los mismos usuarios que dicen tenerla nunca han dado pruebas contundentes de esto. Hasta la fecha este doblaje está perdido, solo existen fragmentos en internet, y no parece que esto vaya a cambiar, pues a más de 10 años de su búsqueda, la investigación ha avanzado poco. Sin embargo, hay una esperanza. Hace algún tiempo la plataforma de Amazon Prime trajo consigo algunos animes clásicos, entre ellos Ashita no Yoi, otro de esos animes que tenían un doblaje y se creían perdidos. Amazon trajo la serie completa con su respectiva adaptación, y muchos no dudan de que algo así pase con Hokuto no Ken. Full Metal Alchemist Brotherhood. Para muchos, esta es una de las mejores obras del anime, y muchos más esta versión, la cual es la fiel al manga. En Latinoamérica podemos gozar notoriamente de un doblaje tan magnífico que complementó mucho lo buena que es la serie, pero lastimosamente esto no les tocó a todos los países, y más específico a Estados Unidos con su doblaje en inglés. Y sí, sabemos de sobra que en Netflix se encuentra totalmente este doblaje desde principio a fin, abarcando absolutamente toda la serie, solo que este doblaje es el que fue dirigido por Funimation, y el primer doblaje del cual nosotros hablamos y se encuentra parcialmente encontrado es el producido por Animax. Este no tuvo el mismo recibimiento que Funimation, por lo que con el tiempo, de poco en poco, fue cavando toda su tumba para quedarse enterrado y simplemente no saber casi absolutamente nada. Solo unas pequeñas cosas, pues se dice que este doblaje fue transmitido en Asia y supuestamente Reino Unido. Esta versión jamás fue lanzada en otro formato. Algunos supuestos testimonios de post de Reddit aseguraron que la voz de Armstrong tenía un acento alemán y la voz de Edward sonaba muy femenina a diferencia de la versión de Funimation. Y algunos de estos rumores se confirmaron cuando el 23 de septiembre del 2020, el usuario Yui Haru de Twitter aseguró tener los episodios 1, 2 y 11 con este doblaje. Para respaldar sus afirmaciones, subió clips a su cuenta. Gracias al descubrimiento de estos episodios, se supo de algunos rumores, como el hecho de que el acento de Armstrong era alemán era cierto. La información sobre este doblaje es muy poca, y en su mayoría todos se quedan testimonios de gente en foros y salas de discusión en internet. Oh yeah, cartoons. Una de las mejores cosas que pudo traer la directora Geraldine Lyne fue la introducción de varios segmentos que sirvieran como shows, pero que no fuesen Nicktoons como tal. Uno de ellos era Oh Yeah Cartoons, un programa donde se le daba espacio a varios animadores promesa para mostrar algunos capítulos piloto de sus series. Personalidades como Butch Hartman, Seth MacFarlane, Vincent Waller pasaron por este programa para hacer sus shows. Y sí, los Padrinos Mágicos, La Zona Tiza, La Robot Adolescente y decenas de otros cortos más pasaron por Oh Yeah Cartoons. El show estuvo en emisión desde el 98 hasta 2001. Sin embargo, no llegó a Latinoamérica hasta el año 2004 y duraría en emisión hasta 2006, siendo que su doblaje será en Venezuela. Actualmente se encuentra perdido gran parte del material referente a Oh Yeah Cartoons. De los 10 cortos de las hadas madrinas, solo se han encontrado 2, siendo el 4 y 6 respectivamente. Algo rescatable de esto es que pudimos ver una versión alterna al doblaje de los Padrinos Mágicos, pues Ezequiel Serrano interpretaba a Cosmo, J.D. Barbosa sería Vicky, y Timmy Wanda no se tiene muy claro quién son sus actores, pero sí que sonaban diferentes. ¿Hay alguien aquí? Veamos qué dice el libro de reglas. Dice que es opcional.
De Zona Tiza se emitieron 8 capítulos y solo se tienen 3. De La Robot Adolescente no se encuentra su único corto, pero se sabe que conservaba las mismas voces de la versión final. Y el resto de series, que abarcaban más de 80 cortos, no se tiene ningún rastro. Una verdadera lástima, ya que este show y sus cortos se trata de uno de los materiales más importantes para los fans de varias series. Hasta hace unos años se desconocía la existencia de este doblaje, ya que al durar tan pocos años en emisión, y al verse superado por la versión final de muchas de sus series, fue quedándose en el olvido. Los chicos del barrio. Este es uno de esos casos donde la lost media es muy extraña, debido a que la serie es muy conocida y muchos foros y personas se dedicaron a recopilar todo de la serie, o al menos eso se creía, ya que en el caso del doblaje latino no es posible encontrar muchos de estos, y más porque algunos episodios enteros de la serie se encuentran completamente perdidos. A pesar de ser una serie muy famosa y que muchos le tenemos mucho cariño, casi nadie pensó en guardar su material, y esto seguramente porque pensaban que alguien más ya lo había hecho. Como sabemos, algo que destacaba mucho de la serie era su doblaje, y fue uno de los factores de que la serie fuera muy conocida. No todos sus episodios se encontraban resguardados, esto tras finalizar su transmisión en 2008, provocando que algunos se hayan perdido parcial o completamente en nuestro idioma. Anteriormente, de los 137 segmentos repartidos en 78 episodios, 12 de ellos tienen parcial o totalmente sus doblajes perdidos. Actualmente no quedan episodios con doblaje faltante, todos fueron recuperados el 29 de octubre del 2020. A través de los años han surgido rumores de que algunos de estos episodios perdidos han sido colocados en DVDs de la serie que se vendieron en Latinoamérica, aunque muy pocos han resurgido. Además, debido a la confirmación de esta serie como parte de la programación de la plataforma de HBO Max a mediados del 2020, ha causado que surjan peticiones de los fans para colocar la serie completa y con doblaje en la versión latinoamericana en la plataforma. Posteriormente, la serie fue incorporada el 21 de agosto del 2021 en HBO Max Latinoamérica con todas sus temporadas, pero faltando algunos episodios por temporada. Eventualmente los episodios restantes fueron añadidos, quedando solo Operación Relato y Operación Cero como faltantes. Ranma y medio, escenas censuradas. Sin duda, Ranma y medio causó furor afuera de Japón, pues una parte estaban los grupos de fans y seguidores que les encantaba la serie, siendo que en Hispanoamérica se convirtió en los referentes del anime para la región, y por el otro lado estaban las personas que pedían que se censurase o eliminara la serie por su alto contenido de desnudos y temas controversiales, como lo es el cambio de género de Ranma, y este era un punto sumamente importante, ya que el anime basa mucho de su encanto en algunas escenas y momentos que podríamos llamar comprometedores, pero estaba la limitante de que no se podía mostrar eso en televisión. Al último, se optó por hacer recortes de los capítulos, eliminando toda escena subida de tono. Si bien la versión que se emitió en Canal 5 y en el resto de televisoras tenían esta censura, la verdad es que en internet se pueden encontrar anécdotas de personas que vieron escenas originales de versión japonesa, sin censura y totalmente dobladas. Muchos pensarían que eso es un efecto Mandela o algo para llamar la atención. Sin embargo, con la era digital y al subir los episodios en diversas plataformas, se logró ver que sí existían estas escenas con doblaje, lo que nos deja con la teoría de que Audiomaster 3000 no hizo ningún recorte en el material original, y que Televisa fue quien se encargó de la restricción. Hasta el día de hoy son contadas las partes que se encuentran sin censura, y dependiendo de dónde ves la serie te puedes topar con una u otra versión. Quasar Video Home S.A. Este caso que les presentamos es uno de los más curiosos y sonados en su tiempo, pues allá por los lejanos años 90 se realizaron en Argentina una serie de redoblajes de películas clásicas de Disney, así como recopilaciones de cortometrajes de la compañía ya mencionada, Fleischer Studio, y de los Looney Tunes distribuidos en formato VHS por la empresa Quasar Video Home S.A. Su estatus legal es dudoso, dando lugar a debate debido a que se trata de doblajes no autorizados por Disney, pero comercializados de forma legal en Argentina gracias a un vacío legal que permitió su distribución. Por lo tanto, a estas versiones no se les considera oficiales. Cuando Quasar Video Home se dio cuenta de que el reciente negocio de los VHS era bastante rentable, y sumando a que Disney aún no había lanzado sus películas en ese país, decidió producir doblajes propios de sus películas y cortometrajes clásicos sin autorización alguna. Estas versiones tenían una calidad dudosa, pues fueron grabados con rapidez para ponerlos a la venta antes de que Disney lo hiciera. Estas copias no contaban con la firma de Disney o Walt Disney, ni el holograma oficial de Mickey Mouse. Al mismo tiempo, y tal como se mencionó antes, también se llegaron
comenzaron a doblar cortometrajes de Fleischer Studios y de los Looney Tunes, siendo distribuidas como recopilaciones. Otra empresa argentina, VA Toons, también distribuyó las películas de Disney de formato ilegal, pero se desconoce si los VHS distribuidos por esta compañía usaban los redoblajes de Quasar. Estos doblajes fueron realizados en el estudio de doblaje RBR, el cual contaba con un elenco de actores profesionales u otros que no habían tenido muchos papeles en el medio. Las películas que por ahora se saben que han sido redobladas fueron Blancanieves y los 7 enanos, Pinocho, Bambi, Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo, 101 Dálmatas, La Espada en la Piedra y El Dragón Chiflado. Se desconoce el motivo por qué estos doblajes estén perdidos, posiblemente al ser opacadas por las versiones oficiales. Se encuentran fragmentos de estos doblajes en el canal Generación Retro de YouTube, y algunos VHS se encuentran en venta por Mercado Libre. El 22 de agosto de 2022, el usuario Beritz adquirió un VHS de Quasar Kids con el nombre de Pato Donaldo se divierte, el cual contiene el doblaje de 8 cortometrajes animados de Disney. Dragon Ball Z. Otro de esos casos donde el doblaje de la serie es un desastre en varias regiones del mundo, y los comienzos del doblaje inglés de Dragon Ball Z son de esas joyas temporales que solo se pudieron dar en cierta época específica. Para iniciar debemos de iniciar que el anime para comienzos de los años 90 se estaba convirtiendo en un nicho cada vez más grande, al punto de acumular cientos de miles de fans. Claro que para esta ocasión solo nos quedaremos con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pues el doblaje perdido le pertenece a este país. En fin, que si bien algunas empresas estaban trayendo animes y películas esporádicamente, no existió un doblaje o forma oficial de ver Dragon Ball en Estados Unidos. Esto dio pie a que muchos comerciantes de películas y de contenido relacionado al anime comenzaran a traer cintas VHS con los episodios. Progresivamente este mercado fue evolucionando, y los mismos comerciantes pirata fueron subtitulando la serie. No era la mejor traducción o la mejor adaptación, pero era bastante apreciada por los fans. Este recibimiento provocó que grupos de fans se juntaran para hacer un proyecto, doblar enteramente Dragon Ball en inglés. Si bien hoy en día los fandubs de anime nunca han sido regionalizados, es algo muy común hoy en día. En estos tiempos se trataba de la cosa más ambiciosa a la que se podía aspirar. Fue así como comenzaron a comercializarse estos VHS con episodios doblados de la serie. Según la descripción que podemos encontrar en algunos foros, se trataba de una adaptación muy casera, la cual por falta de equipo profesional se cortó todo el audio y tenía las voces y la música sobrepuesta. Al igual que algunos efectos de golpe, se desconoce hasta qué capítulo fue doblado, pero algunos dicen haber visto hasta la saga de androides justo cuando aparece el Dr. Gero. Las razones de por qué no continuaron con el proyecto son variadas, pero la principal y la que desmotivó más el avance del mismo es que Dragon Ball había sido adquirido por una empresa llamada Funimation, y consigo se comenzó su doblaje oficial. Hoy en día quedan pocos registros de este fandub hecho en la época. A su vez no se sabe de alguien que haya respaldado los videos VHS, dejando este primitivo doblaje perdido. Looney Tunes y Merrie Melodies. Estas son dos series de cortometrajes animados de comedia, producido por Warner Bros. Pictures a partir de los años 30, durante la era dorada de la animación, y finalizados en 1969. Estos cortos introdujeron a los reconocidos personajes de Warner Bros. Como Bugs Bunny, Pato Lucas, Porky, Elmer Gruñón, entre otros. En primera instancia, los cortos realizados desde 1930 al 34, que son en blanco y negro, recibieron un doblaje realizados en varios países del Caribe, como pasó con Betty Boop y posteriores redoblajes oficiales. El doblaje de México empezó a principios de los 60 por un equipo encabezado por Jorge Arvizu, el estudio Cinza. Este doblaje coincidió con la venta que hizo Warner Bros. De su filmoteca realizada antes de los años 50. Por esta razón el reparto del señor Arvizu dobló los cortos de color desde 1934 hasta los realizados antes del 1 de agosto de 1948. Aunque los cortos de Merrie Melodies en blanco y negro también formaban parte del paquete, estos no fueron doblados por el equipo de Jorge Arvizu. Ni Warner Bros. Ni la AAP le dieron al equipo de Jorge Arvizu las pistas de música sin voces para poder realizar el doblaje, por lo que se tuvo que usar música instrumental genérica de discos de acetato. Es por esto que suelen sonar las mismas melodías cuando los personajes hablan. Esta era una práctica común, como se puede comprobar con cortos hechos por otras compañías en la misma época. Al mismo tiempo que pasaba esto, otro reparto de doblaje encabezado por Juan José Hurtado, el estudio Classda se encargó del paquete de cortos de agosto de 1948 en adelante, de los cuales Warner Bros. Siempre conservó los derechos. Muchos de estos cortos se doblaron con la idea de que
fueran parte de la antología de cortos de Bugs Bunny Show que se transmitía en el canal ABC de USA y que se llegó a transmitir en México y otros países de habla hispana en algún momento. Es por eso que en ocasiones las voces no reflejan siempre lo que se muestra. Partes se quedaron en inglés porque fueron cortadas en el programa. Se oye la voz de un determinado personaje presentando los cortos, pero no se le ve, ya que el doblaje incluye los intermedios intercalados entre corto y corto, aunque dichas escenas ya no estén. Una muestra de ello es que los cortos suelen empezar con la frase: "Esa es una producción de la Warner Brothers para la televisión". De este paquete se hicieron subdivisiones después, aproximadamente por la época que el estudio cerró en 1964, y el director Isidore Freleng dirigió cortos del Pato Lucas con Speedy. Esto lo hizo por su lado hasta que el estudio reabrió en 1968. Esto podrá explicar por qué hay cortos de finales de los 50 y 60 que no parecen tener doblaje alguno al español. El estudio Sisa Oruga se hizo cargo del doblaje en varios cortos de los años 60. Posteriormente, los 80 doblaron cortos del dominio público anteriores a 1948 y las películas especiales animados subsiguientes, en algún punto entre los 60 y 70. Otro reparto también encabezado por Juan José Hurtado dobló los cortos de Porky y Lucas en blanco y negro, por la misma época que fueron coloreados en Corea. Estos formaban parte del paquete Sunset Gullit, por la compañía del mismo nombre, que compró los derechos a Warner de todos los cortos originalmente en blanco y negro, que no fueran Merry Melodies. En los 90s, algunos cortos y especial nuevos en aquel entonces se doblaron en Venezuela, pero pronto Sisa de México retomó el doblaje. Después de décadas de transmitir sus cortos con el doblaje original hecho desde los 30, la empresa decidió en 1995 redoblarlos con otro reparto de actores, el mismo que dobló la película Space Jam, supuestamente por motivos de continuidad. A partir de entonces han comercializado casi exclusivamente y de manera progresiva sus redoblajes y desplazado casi por completo las versiones con el primer doblaje conocido. Una gran parte de los cortos cuyo doblaje original se ha podido recuperar es gracias a gente que ha podido digitalizar los audios de sus grabaciones de cintas en VHS o Betamax, cuando el doblaje original aún era fácil de hallar, y que ha podido grabarlos directamente de la TV, las raras veces que los han emitido con el doblaje original. Una de las razones que ha complicado la labor de encontrar los audios es el hecho de que hasta 1998 los cortos se exhibían en paquetes separados de distribución, dependiendo de la etapa que se hicieron y de quién contaba con los derechos del paquete en su momento. Están arrestados la película. Taeho Shikauso, como se le conoció en Latinoamérica, Están arrestados, es un anime del 96 que llegó a nuestras tierras totalmente traducido gracias a la distribuidora Televix, y su lugar de doblaje fue en Chile, donde Rosario Zamora y Laura Olazabal le darían vida a las voces de Miyuki y Natsumi respectivamente. Si bien el anime no fue tan popular en estas tierras como lo fue Mermaid Boy, sí que tuvo una recepción por parte del público, siendo el segundo anime más popular de Chile, ya que a pesar de que muchos de los animes más importantes de la época se doblaron en México, en varios puntos de Latinoamérica se tuvo sus respectivos aficionados por el anime, y las distribuidoras locales de cada país veían esto como una oportunidad de negocios. Por eso es que muchos de estos animes de culto tuvieron su respectivo doblaje. Y regresando con Están arrestados, según nos cuenta Mauricio Villarruel, fundador del estudio, se desembolsó mucho dinero en la adaptación de la serie junto con mucho de su material extra, como lo pueden ser algunas canciones y una película. Si bien sí tiene registro de la música de la serie, la película es un completo misterio, ya que nunca ha salido a la luz. Por algunos registros de páginas de internet de la época, al parecer se tenía previsto que la cinta fuese estrenada en el año 2000 junto a la venta y comercialización de la serie en otras regiones de América. Sin embargo, esto nunca se concretó, debido a que este anime no fue muy popular fuera de Chile, así que en teoría solo lanzaron la serie y la música, enlataron la peli y nunca volvieron a traer nada de la franquicia. Si bien esto suena creíble y se tiene el testimonio del mismo fundador del estudio, no existe ninguna prueba sólida de que se haya doblado la cinta, ningún clip o algún avance. Tampoco hay nadie que haya trabajado en el estudio y confirmara su existencia, dejando este caso como un doblaje por confirmar su existencia. Beavis y Butthead. Como ya habíamos mencionado con anterioridad en otro video, Beavis y Butthead se trataba de esos iconos de la animación juvenil de la década de los 90s. MTV era el encargado de producir y distribuir esta serie, siendo que su humor cargado, chistes subidos de tono y un montón de comentarios satíricos a los videos musicales del momento era lo que te podías encontrar en esta serie. Pero pasaba algo curioso con la misma, pues esta estaba pensada para ser vista y consumida por el público angloparlante, en especial el estadounidense, ya que mucho de su humor y situaciones no estaban bien pensadas para agradarle a la
juventud de Latinoamérica. Por este pensamiento y para darle un mayor impulso a la serie en nuestra región, se optó por hacerle su respectivo doblaje. Presumiblemente se adaptaron las primeras temporadas que abarcaron desde 1939 hasta 1997, pero no se tiene un registro exacto. Lo que sí se tiene es la lista de algunos actores que participaron en el proyecto: Adrián Fogatti como Beavis, el mismo René García como Butthead, Herman López como Tom Anderson, entre algunos otros. Si bien se intentó hacer la adaptación más fiel al material original y conservar mucho del encanto de la serie, la verdad es que el público de ese entonces no se tomó de la mejor manera la adaptación. Simplemente la esencia de la serie estaba ligada a la estupidez que podían desprender los personajes gracias a su caracterización, cosa que se perdía en el doblaje. MTV notó esto, los bajos números de rating que fue teniendo temporada tras temporada, y ya para el año 2000 se optó por transmitir la serie en su versión original, con subtítulos, dejando relegado el doblaje al olvido. Hasta la fecha, la cadena de televisión nunca ha vuelto a transmitir ni un episodio doblado, tampoco se ha comercializado en otro formato, y no se encuentra en ninguna plataforma de streaming, algo que a muchos les alegra, ya que opinan que este es un bodrio a comparación de la original. Zona Tiza. Esta fue una serie animada producida por Federator Studios y emitida por el canal Nickelodeon. La serie evoca la caricatura de 1974 llamada Simón en la tierra de los dibujos de Tiza. La serie se dobló en Chile en el estudio DIN Doblajes Internacionales. En la plataforma de streaming Pluto TV se encuentran las 4 temporadas de la serie. Sin embargo, la primera y segunda temporada están incompletas, siendo la primera temporada las que tiene más episodios perdidos, ya que solo está disponible el episodio 5. Este incluye un corto de OGA Cartoons Snap el Mundo Real, o como se conoce originalmente, Snap Out of Water, el cual es el primer corto de OGA Cartoons en ser encontrado. El 27 de agosto del 2021, el usuario de YouTube Empanada de Sandía subió a la plataforma los episodios 1 y 6 de la primera temporada completos. El capítulo 6 contiene el corto de OGA Cartoons llamado Pasajes Secretos, el cual corresponde al quinto corto de OGA Cartoons de Zona Tiza. Es el segundo corto de Zona Tiza de OGA Cartoons en español latino en ser encontrado. El 22 de noviembre, el usuario Empanada de Sandía subió el episodio 3 de la primera temporada completo, el cual incluye otro corto de OGA Cartoons llamado Rapunzel, siendo el tercer corto de Zona Tiza en OGA Cartoons en español latino en ser encontrado. Peppa Pig. Ahora vamos a ver uno de esos casos graciosos, por lo menos, ya que si bien muchos de nosotros no consumimos esta serie, sí que sabemos de su existencia, pues el impacto que ha tenido la caricatura de esta cerda es enorme. Es consumida por la mayor parte del público infantil alrededor del mundo, incluso se ha llegado a meter en problemas por ser demasiado adictiva para los niños, y todo esto comenzó en 2013, por lo menos en nuestra región. Pero lo que no muchos saben es que la caricatura existe desde el año 2004, y la razón de por qué tuvo una tardía repercusión en nuestras tierras es por culpa de un doblaje que no terminó de convencer a los espectadores. En 2006, el canal Boomerang adquirió los derechos de transmisión y le haría su respectivo doblaje, el cual se mandó a hacer en Venezuela, siendo que contaba con las voces de Aleisha Medina, Melanie Enrique, Rebeca Ponte y Guillermo Martínez, por mencionar algunos. Se presume que duró hasta 2008, pero el mismo no tuvo el impacto esperado en la audiencia, así que se canceló, y siendo adquirida por Discovery Kids en 2013, y esta vez renovándola con el doblaje mexicano que todos conocemos. Al parecer, se hicieron 103 episodios, pero esto no está confirmado, y hasta la fecha se tienen 10 capítulos completos con la versión original, pues el canal oficial subió un compilado donde se podía escuchar el doblaje venezolano, algo que muchos tomaron como un error. Sin embargo, siguen estando públicos. South Park. Nuevamente les traemos dos casos distintos que engloba esta serie, pues en esta habla de una polémica y de un doblaje que en verdad resultaba algo particular. Iniciando hay que mencionar la polémica de los episodios 200 y 201. Estos son dos episodios de la 14ª temporada de South Park, estrenados el 14 y 21 de abril de 2010 respectivamente. Después de su estreno original, fueron retirados de la programación debido a una controversia religiosa. La trama de este especial gira en torno a varias celebridades encabezadas por Tom Cruise, quienes intentan destruir South Park, y a su vez sacarle la censura al profeta Mahoma de Islam por ser la única persona de la que no se pueden burlar. Irónicamente, este episodio se burla varias veces del profeta. Los episodios no han vuelto a ser retransmitidos por Comedy Central, estando disponibles de manera censurada únicamente en DVDs. Mientras tanto, y a pesar de la controversia, un doblaje al español latino se realizó en Miami, pero no fue transmitido por lo sucedido con el episodio original. Debido a la controversia sucedida con el especial, se dudaba si ambos episodios habían sido doblados al español.
pues hay un relativo tiempo de separación entre la emisión original y la grabación del doblaje. De acuerdo a Patricia Zahn, voz de Cartman y Kyle, ambos episodios fueron doblados en su momento, pero nunca fueron transmitidos ya que fueron censurados. Lo único que ha resurgido de forma oficial es un fragmento del episodio 200 subido por Comedy Central a su página de Facebook el 25 de agosto de 2015. Nada del episodio 201 ha resurgido, y al igual que la versión en inglés tampoco está disponible en la página oficial en español de South Park Central. Y el otro caso habla sobre el doblaje mexicano que se le dio a la serie cuando se comenzó a transmitir en nuestro país. Televisa comenzó a transmitir el programa en 1998 con su propio doblaje mexicano. Casi al mismo tiempo, otro doblaje en español latinoamericano, producido en Miami, comenzará a emitirse en paralelo por el canal Locomotion. BVI Communication doblará la primera mitad de la segunda temporada, mientras que Globecast Hero Production se encargaría del resto de la segunda. Este doblaje fue mejor recibido al contener un lenguaje más fuerte que el original, manteniéndose por el resto de la serie. Tras el cierre de Locomotion en 2005, MTV Latinoamérica retomaría la transmisión de South Park. Durante la transición, Locomotion no entregó todos los episodios a MTV, faltando la segunda y séptima temporada. MTV tuvo que encargar un redoblaje de la séptima temporada, mientras que para la segunda reutilizaron el doblaje mexicano ya existente. El canal transmitiría esta versión hasta 2011, cuando las dos primeras temporadas recibieron un redoblaje en Miami. Debido a la poca aceptación, así como su limitada audiencia, la primera temporada de la serie con doblaje mexicano se encuentra perdido. Ruby Boo. Seguramente si creciste viendo la televisión pública en los años 2000, conocerás la serie de Ruby Gloom gracias a 11 niños, pues el canal del Politécnico Nacional solía traer muchas producciones que no fuesen las típicas caricaturas de siempre, siendo este cartoon una de esas series que se lograron hacer un nicho adentro de esta comunidad, pues se transmitió en varias partes de Sudamérica, pero pasó algo curioso con Argentina, pues al tener un acento bastante distintivo del resto de países hispanos, usualmente se opta por crear un nuevo doblaje que se adapte mejor a las necesidades de los argentinos, ignorando cualquier rastro de el español neutro, como es el caso del segundo doblaje de Los Increíbles. Esto también pasó con Ruby Gloom, quien en 2015 la televisora Pacá Pacá adquiría los derechos de transmisión y la renombraría como Ruby Boo. Como dijimos, esta versión se caracterizaba por tener un acento argentino muy marcado, utilizar modismos de la región, aparte de cambiar algunos nombres de los personajes. Algo bueno y que muchos agradecieron fue el haber traducido los textos del inglés al español en los capítulos. Actualmente solo se ha rescatado algunos fragmentos grabados de forma muy casera, y el director del doblaje, Alejandro Bono, ha liberado algunos fragmentos con mayor calidad. Sin embargo, no existe episodio completo, pues la empresa Pacá Pacá nunca se ha caracterizado por lanzar los doblajes de sus series en formato físico o casero. Sword Art Online. Saw es una serie que originalmente fue mandada a doblar posteriormente al estreno de su película Ordinal Scale, siendo doblada a las dos temporadas que existían hasta el 2017 junto con su extra edición, la cual es un OVA, de las cuales únicamente fue estrenada su primera temporada por Canal 5 de México. Se conoce por Julio Vélez, trabajador de Otaku Latam, que llegaron a haber pláticas para estrenar la segunda temporada y por el mismo canal, pero estas nunca llegaron a nada, dado que la distribuidora cerró sus operaciones. Arcade Media llegó a mencionar que posterior al estreno de la serie por televisión sacarían una edición en formato físico para la serie y la película, pero esto nunca sucedió. No se volvió a saber nada sobre el estado del doblaje a la posibilidad de su estreno en otro canal hasta el día del 23 de diciembre del 21, cuando la segunda temporada se estrenó con el mismo doblaje y créditos de Otaku Latam en Funimation. Se desconoce si la OVA puede ser estrenada en la misma plataforma después. La película Ordinal Scale fue estrenada en mayo de 2017 con un doblaje latino, únicamente en cines de México, y posteriormente Argentina, Perú, Chile y países de Centroamérica. Desde entonces solo estuvo disponible una versión pirata grabada del cine, con audio mala calidad y partes en las que solo se escuchaba el ruido de fondo. Luego del retiro en la película de las salas de cine, el doblaje nunca fue lanzado en DVD, Blu-ray o un servicio de streaming de forma oficial, por lo que se consideró perdido al menos hasta la madrugada del 22 de octubre del 2020, cuando el sitio web de contenido pirata Monos Chinos publicó la película completa con una buena calidad de audio y no la versión grabada de cine como se tenía hasta ese momento. Más tarde el mismo día, usuarios reportaron que la película había sido retirada del sitio, pero ya muchas personas la habían descargado, preservando así el doblaje. Se desconoce completamente quién proporcionó el audio de la película en buena calidad al sitio. Finalmente, la película fue liberada en la plataforma de Funimation con su respectivo doblaje, el 9 de febrero del 2022. Fate Stay Night.
En este caso, el doblaje de la serie fue producido en Venezuela y se transmitió exclusivamente en el extinto canal Animax de Latinoamérica entre los años 2009 y 2010. A pesar de la popularidad de la serie, el doblaje tiene varios fragmentos perdidos por diversos factores. Actualmente solo es accesible el doblaje completo de la serie en formato pirata, pero no toda la serie fue grabada en óptimas condiciones en su transmisión por TV, siendo algunas escenas de determinados episodios grabados únicamente con celulares de la época, por lo que el audio es de pésima calidad y tiene varias partes inaudibles. A su vez, tampoco existe forma legal de obtener el doblaje, debido a que al igual que la gran mayoría de series de anime cuyo doblaje lo produjo Animax, se encuentra fuera de distribución en la región latinoamericana. Teco y sus amigos. Esta serie japonesa se emitió en 1994 como parte del programa infantil Meisaku de Nippon Animation. El programa produjo una gran variedad de series de animación basadas en diferentes obras literarias infantiles. Entre ellas estaban Los Chicos de Jo y Los Cielos Azules de Romeo. Sin embargo, Teco y sus amigos es diferente a las demás en su categoría, ya que es la única que no estaba basada en su obra literaria infantil. También fue la primera serie del programa que no fue emitida en España. No obstante, tuvo una aceptable difusión en varios países de América Latina, en donde la serie es algo reconocida. La serie cuenta con 2 doblajes, ambos producidos en México. El doblaje original se produjo a finales de los años 90 en el estudio Intertrack por parte de Clover Rai, mientras que el redoblaje se produjo en el año 2016 en el estudio Dubbing House por parte de Japan Foundation. Actualmente el redoblaje es el único accesible. No se han podido encontrar fragmentos ni episodios con el doblaje original hasta la fecha. La serie con su doblaje original se transmitió en México por SAS de MBC Multivisión y TVC de PCTV. También se sabe que fue transmitida en Perú por el canal 7 de TNP y Puerto Rico por WKQTV. Kill la Kill. Este es uno de esos que muchos se quejan de que no existe una versión doblada, pues si bien la versión original cuenta con excelentes actuaciones de voz y expresiones que difícilmente se podrían replicar en otro idioma, la verdad es que el hecho del poder disfrutarlo con subtítulos hace que nos perdamos muchas veces de la increíble animación con la que cuenta, pues el estudio Trigger se ha posicionado como una de las grandes casas animadoras en Japón gracias a su trabajo, aparte de que una obra de este estilo merece su respectiva adaptación para hacerla llegar a más público, y eso mismo pensó la empresa Televix, la misma que se encargó del anime, están arrestados. En 2017, la página de la empresa lanzó un comunicado en el cual dejaban en claro que habían adquirido los derechos de la transmisión de Kill la Kill y se le hará su respectivo doblaje, siendo que en un apartado se podía ver un pequeño clip con una muestra del mismo. Lo curioso empieza cuando a las pocas horas la página sería dada de baja, perdiéndose la única prueba de video de dicho personaje doblado y solo quedando una captura de pantalla como prueba. Gracias a la información recabada, se logró saber que Gabriel Gama será el director de la serie, y más tarde en una entrevista a Funny Anime a Jerry Ortega, mencionó que participó en el proyecto. Entonces, ¿por qué no se estrenó? Fácil, Televix no puede encontrar un cliente que le comprara la serie, ningún canal o servicio de streaming, siendo que las licencias son limitadas, y al no poder vender el doblaje, prefirió dejar de pagar por los derechos. Por consecuente, el doblaje fue enlatado, por decirlo de alguna forma, siendo que el mismo Gabriel ha mencionado que el doblaje sí existe y está completo, pues muchos aseguraban que el dichoso fragmento solo fue una prueba y no implicaba que la serie estaba completa, pues es usual que se doblen los avances antes de que el material original. Eso significa que hay un doblaje oficial que ha estado retenido desde hace 6 años de Kill la Kill y no sabremos si algún día lo lleguemos a ver. Urusei Yatsura. Y si hablamos de casos de doblaje perdido, Urusei Yatsura tiene que ser el predilecto en este tema. Como dijimos, Ranma y medio fue uno de esos animes base para crear toda la cultura referente al anime en nuestra tierra. Se trata de una serie extremadamente querida al nivel de Dragon Ball o Sailor Moon. Por eso y por el enorme éxito que estaba teniendo la serie de Ranma, fue que supuestamente Televisa mandaría a Audiomaster 3000 a doblar otro anime de propiedad de Rumiko Takashi, con la esperanza de que tuviera el mismo público. Supuestamente, la casa de doblaje tomaría algunos actores del personal de Ranma y medio, como lo era Araceli de León, la voz de Shampoo como la voz de Yun, Alejandro Illescas, la voz de Genma como el padre de Ataru, entre muchos otros más, y siendo Raúl Aldana la voz del protagonista. En teoría, la serie se transmitió en un periodo de entre 1992 a 98 en el Canal 5. Se habrían doblado alrededor de 65 episodios del anime original, y sería sacado del aire por problemas con los padres de familia, pues si bien Urusei Yatsura no se caracteriza por tener escenas tan explícitas como Ranma y medio, sí que tenía un toque más picante a la hora de tratar ciertas situaciones
situaciones, algo que no le agradó a muchas personas, y por culpa de la presión Televisa decidiría sacarlo del aire. A día de hoy no existe ningún clip, ningún corto, alguna prueba contundente que demuestre que alguna vez existió. Entonces, ¿por qué se le considera perdido? Pues por la inmensa cantidad de personas que juran haberlo visto en televisión. Existen muchos usuarios que coinciden que la misma se emitió en Canal 5 allá por el 96, que la protagonista tenía la misma voz de Champú, que Ataru sonaba como Timón de Timón y Pumba, y que la misma llevaba por nombre Mi esposa es un extraterrestre. En serio, son tantos los detalles y anécdotas que se pueden encontrar en internet que da a pensar que sí llegó a existir. De igual forma, el canal En Memoria del Faraón ha hecho algunas investigaciones e incluso ha hablado con personajes relacionados con el mundo del doblaje, siendo que uno de los puntos más importantes es que supuestamente el equipo de doblaje era reducido, dando más credibilidad. Y también en su momento se le preguntaron a los supuestos implicados en el proyecto, siendo que muchos no recuerdan haber trabajado en este. No los culpamos, ya que son personas que han prestado su voz en tantos programas desde hace tantos años que seguramente se les habrá olvidado alguno. Lastimosamente, quien tenía más chances de contestar la pregunta era la misma Araceli de León, pero ella falleció en 1999. Por suerte, Raúl Aldana pudo confirmar que sí estuvo implicado en un proyecto con esas características y que fue cancelado tras un tiempo. Todo este cúmulo de cosas, testimonios y pruebas da a entender de que el doblaje existe y que en efecto se llegó a transmitir, pero sin embargo no hay ni una sola prueba concreta. Por eso el caso del doblaje perdido más importante, pues ha tenido muchos usuarios en una búsqueda interminable por la respuesta. Así es como llegamos al final de este iceberg lleno de adaptaciones que sí o sí nos hubiera gustado ver. Cuéntanos, ¿conoces alguno de estos casos? ¿O tienes algún material mencionado? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.